Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, este día, comenzamos una nueva serie. En cada mes nosotros recibimos una nueva palabra, una nueva dirección. Y este mes de febrero es el mes de las riquezas de su gracia. Levante su mano derecha y diga conmigo: en este mes se van a manifestar las riquezas de la gracia del Señor. Amén. Así se titula la serie de este mes de febrero, las riquezas de su gracia. Tema número 1 de esta serie de mensajes, que se titula La incomprensible gracia de Dios. Diga conmigo: la incomprensible gracia de Dios. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 8, verso 1 al 11. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 8, desde el verso 1 al 11. Todos los mensajes que se están dando están basados en el Evangelio del apóstol Juan. Juan capítulo 8, verso 1 al 11 dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia la tierra, escribía hasta el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea libre de arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. En otra versión dice: desde el más viejo hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Estamos en el año de la herencia, de descubrir las riquezas de Cristo, de descubrir el plan y el propósito eterno de Dios. Y estamos en un tiempo de conocer más a nuestro Dios por medio de su Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Dios nos lo ha dado a conocer. O sea que nosotros podemos conocer al Padre a través del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Estamos en un tiempo de poder descubrir todas esas riquezas de sabiduría y de conocimiento para ser transformados de gloria en gloria
a la imagen del Señor Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Levante sus dos manos y diga conmigo: estamos aquí para conocer a Jesús. El conocimiento del Señor Jesús es progresivo. Día a día lo vamos conociendo. Ahora, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, el evangelio que habla más de la gracia de Dios, la palabra gracia es favor inmerecido. Y uno de los evangelios que más habla de la gracia de Dios es el evangelio del apóstol Juan. Si leemos Juan capítulo 1, el verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Ahora, en el tiempo de la ley, Dios solo podía ofrecerle al hombre, no le podía ofrecer gracia en la ley. Por eso usted no ve la palabra gracia en la ley. En la ley Dios lo único que podía ofrecer al hombre es misericordia. Por eso en el Salmo 23 dice: tus misericordias me seguirán todos los días. También en el libro de Salmo dice que la misericordia de Dios es para siempre. Y si usted busca una concordancia, la palabra misericordia en los salmos aparece muchas veces. Porque en la ley eso es lo que Dios podía ofrecer. Y la palabra misericordia es un compuesto de 2 palabras: miseria y cardia. Amén. La palabra cardia es donde viene la palabra corazón, cardiólogo. Es una palabra griega. Así que la misericordia de Dios es que en la ley Dios inclinaba su corazón a la miseria humana para poderle perdonar un pecado o una persona que haya quebrantado la ley de Dios. O sea, la misericordia, Dios perdona nuestros pecados, pero Dios no quita, o Dios no podía quitar el pecado original que cometió Adán y Eva. Por eso en la ley solo podía ofrecerle Dios al hombre misericordia y no le podía ofrecer a Dios gracia. Muchas personas han intentado decir que la misericordia es igual que la gracia. La misericordia no es igual que la gracia porque son 2 palabras totalmente diferentes. Pero para que el hombre pudiera experimentar la gracia, Dios tuvo que hacerse hombre. Y esta palabra, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice: y esta palabra se encarnó. O sea que Jesucristo es Dios hecho carne. Para que Jesús pudiera dispensar, impartir al hombre su gracia, tuvo que Dios ponerse en el nivel del hombre, hacerse hombre. ¿Para qué? Para padecer, para ofrecerse en sacrificio, morir, resucitar, para llevarnos a nosotros como hombres al nivel de Dios. Por eso el único que nos puede impartir gracia es Jesucristo. Es Dios hecho hombre. Por eso primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. ¿Cuánto dicen amén? Porque Jesucristo
delante de Dios se acerca como hombre para elevarnos a nosotros al nivel de Dios, para que podamos recibir su gracia. Y Jesucristo se acerca al hombre como Dios. O sea, es el intercesor perfecto, es Dios y hombre. Por eso nadie más puede ser intercesor, mediador. El único mediador es Jesucristo. El único que nos puede impartir gracia, perdón, salvación, se llama Jesús. Así que todos los que nosotros estamos en Cristo, porque Jesucristo nos lleva al nivel de Dios, podemos recibir su gracia. Podemos recibir el nuevo pacto. Podemos recibir la impartición de su gracia, porque usted debe entender algo: la gracia no es algo, la gracia es alguien llamado Jesucristo. Yo pensaba que se iban a alegrar por eso. Porque en la ley Dios tuvo las misericordias de David. ¿Cuántos lo han leído en el libro de Salmos? Porque David se portaba mal y Dios lo perdonaba, pero el problema del pecado seguía ahí. Pero en la gracia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de la naturaleza pecaminosa, Jesucristo resuelve el problema y nos imparte su gracia para nosotros caminar en santidad y caminar en justicia. Así que la gracia es superior que la misericordia. Y nosotros somos bienaventurados por vivir en este tiempo. Debemos darle gracias a Dios por no nacer en la ley. Hemos nacido en la gracia y podemos conocer su gracia a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, la misericordia, el Señor manifiesta su amor en medio de las miserias humanas. Se lo vuelvo a repetir: en la misericordia el Señor manifiesta su amor en medio de las miserias humanas. Pero en Cristo hace que el hombre reciba la vida divina, la vida eterna, para que el hombre pueda disfrutar las riquezas de Dios. En la misericordia Dios tenía que aguantar nuestras miserias, pero en la gracia nosotros disfrutamos de las riquezas de su gracia. Escúcheme, nosotros no somos miserables ni hemos recibido las migajas de Dios. Hemos recibido el todo de Dios, porque Cristo es el todo del Señor. Yo quiero que usted gritara y aplaudiera fuerte al Señor. Y si usted lo puede leer en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 6 y 7, dice: juntamente con Él, unidos a Él, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales, nos llevó al nivel de Dios, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Con esto, cuando yo digo que Cristo nos lleva al nivel de Dios, no estoy diciendo que nosotros somos dioses, sino que en Cristo, por la fe, porque estamos unidos a Cristo, podemos sentarnos juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Eso se llama gracia. Amén. De repente es un poco incomprensible, es difícil de entender, porque nosotros tenemos en nuestra mente solamente lo material. Ahorita estamos pensando en la gasolina, pensando en mañana si va a subir el dólar, en nuestro trabajo. Como dijo un predicador que me causó risa cuando fui allá, tuve un retiro ministerial llamado Reposo en la iglesia Osana, y había un maracucho predicando. Dice: hay gente que tiene 4 cucarachas jugando dominó y 30,000 esperando quién gana y quién pierda. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: aquí en esta congregación
vamos a elevar el nivel. No vamos a estar pensando solamente en lo temporal y en lo eterno, sino en lo eterno. Y cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en lo eterno, lo material vendrá por añadidura. Las demás cosas vendrán solas. A ver cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor. Solo dice la palabra. Así que la gracia de Dios es incomprensible para el hombre natural y es difícil de entender aún nosotros como hijos de Dios. Entonces en Juan capítulo 8, verso 1 al 11 vemos un pasaje donde podemos ver la gracia de Dios en acción. Podemos ver cómo la gracia de Dios transforma a una mujer. Porque usted debe entender que las tradiciones religiosas de los hombres señalan, condenan, juzgan y no restauran. Se lo vuelvo a repetir, las tradiciones religiosas de los hombres señalan, condenan, juzgan, pero no restauran. Amén. El Señor Jesús nos habló, les habló y nos habla a nosotros, les habla a los fariseos judíos religiosos en Juan 7:24 y le dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque el Señor estaba siendo juzgado de una manera injusta. Y los que lo estaban juzgando y lo querían matar, ellos mismos estaban quebrantando sus tradiciones y ellos mismos estaban quebrantando la ley. ¿Cuánto dicen amén? Y lo hacían no solamente con el Señor Jesús, sino que lo hacían con todas las personas, juzgaban, señalaban, acusaban. Por eso cuando leemos el pasaje de Juan capítulo 8, verso 1 al 11, donde los fariseos y los escribas trajeron al Señor una mujer sorprendida en adulterio, podemos ver la injusticia de los juicios de estos hombres. Porque la mujer sola no cometió el adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Están aquí? O sea, si ellos iban a juzgar, que juzguen bien. No solo iban a traer la mujer, sino que traigan al hombre. Que la mujer y el hombre sean apedreados. Pero ellos no juzgaban con justo juicio, sino juzgaban de acuerdo a sus tradiciones. Porque en las tradiciones de los fariseos y de los escribas protegían al hombre, pero desvalorizaban a la mujer. En esa tradición religiosa, los fariseos no trataban a la mujer como una persona, la trataban como un objeto. Y esto, escuche bien, no solamente fue en el tiempo de Jesús. Esa es la característica de las tradiciones religiosas aún en este tiempo. Por eso usted ve gente todavía peleando y diciendo que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede tener ministerio. Usted ve tradiciones religiosas, gente legalista, donde el hombre está bien vestidito, bien pulido, como decimos nosotros, y la mujer toda esgreñada, con las patas peludas, cara pálida, porque ella no se puede arreglar, porque puede ser un instrumento del diablo, pero el hombre sí que está bien perfumadito. ¿Por qué? Porque eso no es nuevo, eso viene de los tiempos del Señor. Entonces cuando usted ve eso y se le atreva a retroceder a unas iglesias así, usted mujer, porque lo primero que van a hacer es ponerle un faldón. No te puedes ni pintar el pelo. Te tienen una regla para ver si te cortaste el pelo, y si te lo cortas 1 centímetro, ¡disciplina! ¿Por qué? Porque la religión desvaloriza a la mujer, pero la gracia la coloca en la posición con la cual
fue diseñada la mujer. Este aplauso es para el Señor, desde lo fuerte. Y la excusa es: Eva tentó a Adán, pero a Adán no le pusieron una pistola para comerse el fruto de la ciencia y bien en mano. Él también lo hizo. De Cristo es la encarnación de la gracia de Dios. El Señor Jesús se le manifiesta a la mujer samaritana en Juan 4:10 como el don de Dios. Y Jesucristo viene a darle el lugar que Dios escogió para la mujer. El Señor Jesús viene a levantar a la mujer. El Señor Jesús viene a restaurar y transformar a la mujer con el poder del Evangelio. El Señor, usted ve en la palabra de Dios en Juan 4 cómo el Señor transformó a una mujer promiscua llamada samaritana, la restaura, la salva, ¿cuánto dicen amén? Y la transforma en una mujer que gana multitudes, que puso un pueblo, una ciudad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mujer, tengo buenas noticias. Jesucristo viene a levantarte, a restaurarte y a ponerte en la posición de honor que Él escogió para ti. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Ahora, los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer para ser juzgada por Jesús con una mala intención. Por eso dice en Juan capítulo 8, el verso 6, dice: mas esto decían tentándola. Porque estos hombres dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Dios, la ley de Moisés dice que las tales deben ser apedreadas. ¿Qué dices tú? Lo pusieron contra la espada y la pared. Porque si Jesús decía apedréenla, iba a ser arrestado por los romanos, porque eso era ilegal en la ley de los romanos. Si Jesús decía no la apedreen, entonces se iba a echar de enemigo a todo el pueblo, porque estaba quebrantando la ley de Moisés. Lo hicieron con la mala intención de ponerle una trampa al Señor. Pero a pesar de que lo estaban haciendo con esa mala intención, ellos estaban reconociendo que Jesucristo era su gran maestro, que Jesucristo era el juez de Israel. Estaban reconociendo que Jesucristo, de una manera indirecta, aunque lo estaban haciendo con mala intención, la única persona que podía juzgar era el sumo sacerdote. Estos casos no se los traían a cualquier persona, estos casos se los traían al sumo sacerdote, que tenía la autoridad política y religiosa para dictar una condenación. Y el sumo sacerdote, si decían apedréenla, la podían apedrear, y no tenía problema con los romanos, porque los romanos le habían delegado esa autoridad. ¿Me estoy explicando? Bendito sea el Señor. Entonces ellos, sin entenderlo, sin saberlo, estaban diciendo a Jesús: Jesús, ¿qué dices tú? Tú eres el que va a dictar juicio, el que va a dictar lo que se va a hacer con esta mujer. Lo que le estaban diciendo a Jesús, que Jesucristo era superior al sumo sacerdote. Querían echarle la broma al Señor, y Dios le echó la broma a ellos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces en Juan capítulo 6 verso 6, mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo.
Ellos insistieron en acusar a la mujer y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Juan capítulo 6, el verso 7. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron acusados por la conciencia de pecado, dejaron las piedras y se fueron. Me llama la atención que la mayoría de las personas que condenan a otros, la mayoría de las personas que hablan más de los pecados de otros, no se acuerdan de sus propios pecados. Cuando tú estás señalando a alguien, hay 3 dedos que te señalan a ti. Porque al hombre le encanta juzgar, criticar, meterse donde no lo han llamado, hablar, dar su opinión. Pero cuando se le toca lo que ellos están haciendo, no les gusta. Al hombre se le hace fácil ver los pecados de otros, pero se le hace difícil reconocer sus propios pecados. ¿Están callados el día de hoy? Yo quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado, dile: ¿cómo te gusta hablar mal de los demás y no ves el mal que está en ti? Dile de nuevo para que se ponga más bravo. Dile: ¿cómo te gusta chismear y murmurar, pero no te gusta que hablen mal tuyo, verdad? ¿A cuánto le gusta que hablen mal de ustedes? Pero a usted sí le gusta hablar mal de los demás. Ven aquí. Eso fue lo que le pasó. El Señor le dio una cucharada de su propia medicina a estos fariseos, porque es fácil mirarle la paja a tu hermano, pero no ver el tubo que tenía en el ojo. Hablándolo los maracuchos. O sea, somos fáciles de juzgar, somos fáciles de condenar a otros, pero somos difíciles de reconocer nuestros propios errores y nuestros propios pecados. Entonces el Señor Jesús está allí con el Espíritu Santo para contristarnos y para hacernos ver nuestros pecados y llevarnos a un verdadero arrepentimiento y reconocer nuestras faltas, confesarlas delante del Señor, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aplaude fuerte al Señor. A veces hay gente: no, yo voy para esa iglesia para acusarte con el pastor. Hasta le voy a escribir una carta. Fariseo, hipócrita. Y hasta hay gente que tiene aquí: sí, yo te ayudo, Padre Gonzalo. Eres un fariseo moderno y tú recibes esas cartas y recibes esas cosas para acusarnos con el pastor porque te quiero poner mal. Eso no es aquí, eso es en otras iglesias. En las iglesias en Chile, eso no pasa aquí. Como que le estoy dando donde. Entonces dirá a la persona que tiene a tu lado, que tiene una cara más seria que un burro en una canoa, dile: por favor, deja el brollo, enrollate esa lengua, mijo. Gente más averiguadora. ¿Te está comprando algo vecino? ¿Ves? Compró una nevera nueva, ¿ves? Ese es mafioso. ¿Qué estaban haciendo esos hombres ahí? Viendo pornografía, viendo a esta mujer teniendo relaciones sexuales, los fariseos. Espera que termine, para después llevárselo para el Señor. Mío.
¿Están aquí? Por eso Juan capítulo 6 verso 9 dice, ellos dicen al oír esto, que Jesús dijo, que esté libre del pecado, lance sus primeras piedras. Fueron acusados por su conciencia y fueron saliendo uno por uno, desde el más joven, desde el más viejo hasta el más joven. Primero fueron acusados por su conciencia, porque el Señor Jesús sabía que ellos tenían una conciencia de pecado, que la ley no podía hacer nada contra esa conciencia de pecado. Así que el Señor Jesús dijo, yo no los voy a acusar, que la conciencia de pecado que está en ellos los acuse. Por eso si usted lee Hebreos capítulo 10 versos 2 y 3, dice que la ley, que los sacrificios no tienen ningún poder contra la conciencia de pecado. Pero el Señor Jesús se hizo pecado para justificarnos. Somos justificados por la fe en el Hijo de Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesús quitó esa conciencia de pecado y puso una conciencia de que somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un aplauso para el Señor, déselo fuerte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar esa conciencia de justicia y esa conciencia que Cristo limpió. Miren lo que dice Hechos capítulo 24. Hechos 24, el verso 16. El apóstol Pablo dice, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, en los cuales, segunda de Corintios 4, perdón, es primera, disculpen. Primera de Corintios 4, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Voy a cuidar mi conciencia. Voy a desarrollar esa conciencia de justicia. Porque cuando Dios nos justifica, nos da la capacidad de hacer obras justas, de hacer fruto de justicia, no con nuestra fuerza, sino por la vida, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros y por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros cuidamos nuestra conciencia. Y cuidamos nuestro corazón para que nuestro corazón se mantenga limpio. Y me llama la atención otra cosa, es que los que primero fueron acusados fueron los viejos, los adultos. Porque los adultos y los viejos tienen más pecado que los jóvenes. Tienen más registro. Así que los primeros que fueron acusados son los viejos. Entonces a veces los viejos dicen, los jóvenes que están perdidos. Mírate tú. Tú tienes más registro que ellos. Ellos apenas están comenzando la vida. Fueron acusados los más viejos y por últimos se fueron los jóvenes. Ahora el Señor Jesús se manifiesta como la gracia de Dios para perdonarte, para restaurarte, para levantarte y para escribir una nueva historia para tu vida. Por eso en Juan, seguimos leyendo, Juan capítulo 8, verso 9 al 11. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Todos los que acusan a esta mujer se fueron por causa de la palabra de sabiduría del Señor Jesús. El Señor Jesús libró a esta mujer del juicio. El Señor Jesús libró a esta mujer de la acusación, libró a esta mujer de la condenación.
El Señor Jesús salió en defensa de esta mujer, obrando como abogado, obrando como salvador, obrando como restaurador, porque esa es la naturaleza del Señor Jesús. El Señor Jesús no viene a condenarte. Dios envió a su Hijo no para condenarte, Dios envió a su Hijo para salvarte. Él no es el condenador, Él es el salvador. Y el Señor Jesús en nuestras vidas, usted dirá, bueno, esa mujer fue dichosa porque Jesús la defendió, pero Jesús se fue. ¿Y quién me ayuda a mí? El Señor Jesús es nuestro abogado defensor. Él te defiende delante de las acusaciones del diablo y de gente perversa. Ese aplauso es para el Señor, que se lo fuerte. Aplaude más fuerte al Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la orden es: no lo hagas. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Levante sus dos manos y diga conmigo: el Señor Jesús es mi defensor. A ver, bata sus manos y diga conmigo: el Señor Jesús es mi abogado. Él me defiende. Así como defendió a la mujer, me defiende a mí, defiende a mis hijos, defiende a mi familia de las acusaciones de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dios te quiere librar de la conciencia de culpabilidad. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado, porque Él es nuestro intercesor. Hebreos capítulo 7, el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es tu abogado defensor. El diablo te quiere acusar, tu conciencia te quiere acusar, otros te quieren acusar, pero Jesús sale a tu defensa y Jesús intercede por ti para que seas restaurado, para que seas limpiado y para que tu conciencia sea limpiada, porque sabe que es terrible vivir con una conciencia acusándote todo el día por cosas malas que hiciste. Te acusa, te hace sentir mal, te hace sentir culpable. Caes en depresión, caes en tristeza, y por eso muchas personas hasta se quitan la vida, porque tienen un problema interior, porque la conciencia les acusa. Por eso esto del pecado no es un tema religioso, es un tema de vida. Porque cuando tú estás limpio de todo pecado y eres libre en tu conciencia, vas a vivir en paz, vas a vivir tranquilo. ¿Cuánto dicen amén? Y vas a ser feliz, porque vas a ser feliz interiormente. O sea, número 1, Él es nuestro abogado. Número 2, es nuestro intercesor. Número 3, es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, el verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según la naturaleza humana, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia del pecado que cometiste en el presente, pero también para que recibas la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Porque dice
Acercaos confiadamente, porque Él es tu sumo sacerdote, y Él se va a compadecer en ti, porque Él fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados. Porque el sumo sacerdote, lo leímos, o se lo enseñé, era el que dictaminaba la sentencia, era el que le traían a los pecadores, y Él podía absorber a esa persona de la culpa o apedrearla. Así que el apóstol Pablo, que creo que fue el que escribió Hebreo, dice: Jesús no es como los fariseos, Jesús no es como los sumos sacerdotes sin compasión. Él sabe tu debilidad, Él sabe todas las tentaciones que ha tenido el hombre, porque Él fue tentado, pero no cometió pecado. Así que vas a hallar misericordia en el Señor, así que vas a hallar restauración, así que vas a hallar que Dios te levante y te perdone. Entra confiadamente al trono de la gracia, y la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida. Pueden aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte a Dios. Lo que hicieron estos fariseos y escribas de acusar a esta mujer por su pecado es la misma función que hace el diablo, que hacen los principados y las potestades: acusarnos por nuestros pecados. ¿Para qué? Porque lo espiritual es legal. Dios es el juez, Jesucristo nuestro abogado, y el diablo es el fiscal. Si no, lean el libro de Job, que vino delante de Dios para acusar a Job. Esto no es religión, esto es reino, y el reino es legal. Y si usted no entiende la legalidad del reino de Dios, el diablo, el mundo y todo este sistema te va a destruir. Y allí es donde se manifiesta la magnífica obra de la cruz. Por eso Colosenses capítulo 2, el verso 14, dice: habiendo cancelado el documento de deuda. En otra versión dice: el documento de acusación, que consistía en decretos contra nosotros por nuestro pecado, que nos era adverso, lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. O sea, lo espiritual y la gracia de Dios trabaja en legalidad. Esto no es religión. Por causa de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, teníamos acusaciones. Habían cargos contra nosotros en el mundo espiritual, en la corte celestial, que merecíamos castigo, que merecíamos maldiciones, que merecíamos condenación, destrucción. Pero Cristo Jesús en la cruz, por su sangre, anuló todos los cargos, acusaciones que el diablo, el mundo, las tinieblas tenían en contra de tu vida. Lo quitó de tu vida, lo quitó de tu camino, y ahora te declaró justo. Eres inocente, eres libre de culpa. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Si yo fuera usted, estuviera celebrando en esta hora. Aplaude, yo declaro que hay entendimiento, yo declaro que hay revelación. Aplaude fuerte a tu Señor. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. O sea, que el Señor te libra de hacer cosas para librarte de la culpa. Porque hay promesas que dicen: bueno, voy a estar de rodillas desde aquí hasta la iglesia tal, y van de rodillas pagando promesas. Y ahora voy a poner 2 chapitas de refresco. Y ahora voy a caminar de espalda de aquí al puente y lo voy a pasar.
y voy a hacer esto para redimirme. Y no saben que Jesús ya pagó, ya canceló el cargo. No tienes que hacer ni promesas ni a ningún santo para que recibir un favor. Ya Cristo te perdonó, ya Cristo quitó el cargo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el favor de Dios está sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entra confiadamente al trono de su gracia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a librar. Vas a ver la respuesta de Dios a favor de tu vida y a favor de tu familia. Y hay cristianos así también. Voy a pagar una promesa de 40 días de ayuno. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Escuche bien, ya Cristo pagó por ti. Dile a la persona que entiende, no tienes que pagar la cuenta porque ya Cristo la pagó en la cruz. ¿Están aquí? Y por eso Colosenses capítulo 2, verso 15, dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En otra versión dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí habla de seres espirituales de maldad que nos acusan delante del Señor, que nos atormentan, que nos oprimen. El diablo es acusador, sus demonios son acusadores. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando su vida hasta la muerte. Porque en el verso 10, Apocalipsis 12, 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice ahí? El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mira, Señor, este bebedor está engañando a la mujer, está haciendo esto todos los días, día y noche sin descansar, acusándote para destruirte, acusándote para destruir a tu familia, acusándote para destruir tu finanza. Poniéndote la piedra contra Dios. Esto no es un juego, esto no es una fábula, esto es una realidad. ¿Y por qué los brujos y los hechiceros tienen autoridad sobre una persona? Porque están trabajando como acusadores con el diablo, y entonces ellos merecen el castigo, y los brujos se aprovechan de eso y tienen una puerta legal para atacar tu vida. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús como nuestro defensor, ni santería ni brujería puede contra nosotros. Sus aplausos para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Señor. En Colosenses 2:15, cuando habla de poderes y de autoridades, no solamente está hablando de seres espirituales, está hablando de autoridades religiosas, está hablando de fariseos, escribas y saduceos, porque el contexto también habla acerca del judaísmo. Y en 1 de Corintios capítulo 2 verso 8 nos los muestra, dice: y los príncipes de este mundo, vamos a leerlo, 1 de Corintios 2:8. 1 de Corintios capítulo 2 verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor
de la gloria. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Los principales, los potestades? No, fueron los fariseos, los escribas. Amén. Fueron las autoridades romanas. Esas son las autoridades y poderes que Cristo exhibió públicamente, derrotándolas en la cruz. Porque ellos eran los que acusaban. Ellos eran los que tenían el decreto contrario para ajusticiarte, condenarte, matarte, destruirte. Así que ningún religioso tiene autoridad para acusarme. Ningún legalista tiene autoridad para decir esa iglesia es falsa y va a ser destruida, porque Cristo Jesús es nuestro defensor y todos los acusadores espirituales y terrenales fueron echados fuera. Yo no sé si hay alguien que está aquí. Todos los decretos contrarios, todos los decretos de muerte, todos los decretos de enfermedad, todas las hechicerías contra esta iglesia fueron anulados hace 2000 años en la cruz. No pueden con nosotros porque nunca van a poder con Cristo Jesús. Ya cuando usted estuviera saltando, chiflando, alabando al Rey, haciendo ruido de alabanza. Esa es la gracia de Dios. Levante sus dos manos y diga conmigo, bendita gracia. Pueden sentar. Por eso el Señor Jesús, ya estoy terminando. Por eso el Señor Jesús en Juan, capítulo 8, verso 10 al 11, dice, enderezando Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella le dijo, sí, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Eso sí, no peques más. O sea, el Señor Jesús no viene a sacarnos nuestro pasado, ni a sacar nuestro pecado. El Señor Jesús no viene a avergonzarnos, sino que se ha manifestado en nuestras vidas para que disfrutemos su gracia, para que disfrutemos su favor, para que disfrutemos su perdón, para que seamos restaurados y que podamos entender que somos justificados. Y debemos entender que la gracia de Dios, que es Cristo, nos transforma para siempre. No te condeno, vete, pero yo sé que no lo vas a hacer más, porque tú al encontrarte conmigo vas a ser transformada. Entonces cuando el Señor Jesús le dice no peques más, usted debe entender algo, que la gracia de Dios no te da licencia para que peques y peques y peques y lo hagas una y otra vez, y que hagas lo malo una y otra vez y pisotees a Jesucristo y afrentes al Espíritu de la gracia y tomes como inmunda la sangre de Cristo. Él te perdona, pero no lo hagas más. Por eso el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, Dios me perdona y yo voy a pecar y Dios me perdona. Eso es desgracia, no es gracia. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer, ok, yo te perdono, yo no te condeno, pero por favor, aguántate las ganas. Cásate, no lo hagas más. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios te perdonó, tienes a Cristo como abogado, como intercesor, pero deja de ser deportista del pecado.
Porque no vivir una vida de santidad puede hacer que venga algo peor. Y en Juan capítulo 5, verso 14, cuando el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, el Señor Jesús le dio una advertencia. Juan 5, el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dije: mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dios nos perdona, su sangre nos limpia de todo pecado. Dios nos hace nacer de nuevo, somos personas nuevas. Dios ha puesto su santidad, su justicia, su naturaleza, su Espíritu Santo en nosotros. Nos perdonó todos nuestros pecados, pero no lo haga más. Que la sangre de Cristo, que el Señor Jesús como abogado, y esto yo lo he explicado antes, pero hay mucha gente, la audiencia se renueva, sea como un caucho de repuesto. ¿Cuántos tienen carro? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran usar todo tiempo, todos los días el caucho de repuesto? Ninguno. Porque es un fastidio. El gas saca el gato. El único que lo hace es Roger. Pero ya yo le di los secretos para que no lo haga. Pero en cuanto al caucho de repuesto, no otra cosa, por si acaso. Entonces el caucho de repuesto se usa en casos de emergencia. O sea, no todo tiempo tenemos que estar: la sangre de Cristo, Señor, perdóname, me eché una fría. Señor, perdóname, adulteré. Señor, perdóname, todos los días. Señor, ya. Diablo, llévatelo. No, acá, para acá no lo vas a llevar porque eso es terrible. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: y le estabas contento cuando el apóstol estaba hablando de la gracia, del perdón, de la restauración, pero por favor no lo hagas más. Vamos a caminar en santidad, vamos a caminar como Dios quiere, vamos a honrar al Señor. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Y en Juan capítulo 8 me llama la atención dos versículos. En Juan capítulo 8, verso 6, dice: mas estos decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Algunos teólogos dicen que cuando esas personas venían a acusar a esta mujer de su pecado, Jesús se inclinó y empezó a escribir los pecados de las personas que estaban acusando a esta mujer. Y por eso se le hizo más fácil ser acusado por su conciencia. O sea, Jesús le estaba diciendo: ¿cómo tú vas a venir a traer a esta mujer porque pecó si tú cometiste esto? O sea, le estaba escribiendo el pecado de estas personas. Pero después que Jesús dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, Jesús se volvió a inclinar. Juan 8:8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea que la segunda vez que escribió, el Señor no estaba escribiendo para los acusadores. El Señor estaba escribiendo para la mujer acusada. El Señor estaba escribiendo una nueva historia. El Señor estaba escribiendo perdón. El Señor estaba escribiendo restauración. Estaba escribiendo a la mujer:
hoy comienzas de nuevo. Hoy comienza una nueva historia. No es de pecado, no es de fracaso, no es de bajeza, no es de humillación, es de justificación, es de transformación, es de gracia, porque tu vida va a ser totalmente transformada. Por eso cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas pasadas pasaron y Dios empieza a escribir una nueva historia para tu vida. A ver, póngase de pie y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Vamos a aplaudir, vamos a alabar al Rey. Aplaude a tu Señor. Sigue aplaudiendo. Diga conmigo, Dios está escribiendo una nueva historia. Dios me está dando una nueva vida porque estoy experimentando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, grite, aplaude fuerte al Señor. Es un nuevo tiempo, es una nueva historia, es un nuevo año, es una nueva historia para tu finanza, es una nueva historia para tu familia. A ver, grita, celebre esa nueva historia que la gracia de Cristo está escribiendo. Aplaude, aplaude más fuerte al Rey. Diga conmigo, una nueva historia. Dígale a la persona que tiene a tu lado, no es una historia de fracaso, de miseria, de pecado, de fracaso matrimonial. Levante sus dos manos, diga conmigo, Jesucristo ha escrito una historia de victoria. ¿Cuánto dicen amén? Tendremos problemas, pero tenemos a Cristo para vencer esos problemas. A ver, como que no lo están captando. A ver, aplaude fuerte al Señor. Oh, eres bendito. Levante sus dos manos. Levante tus manos delante del Señor. Dios está escribiendo una nueva historia, una nueva vida, una nueva vida que has recibido al experimentar la gracia de Dios. Dios escribe cosas nuevas para ti, para tu familia, un nuevo plan. Por eso declaramos en el nombre de Jesús que este mes vamos a crecer en el entendimiento y en la comprensión de las riquezas de la gracia de Dios. Y los vamos a experimentar. Levante sus manos. Lo vamos a experimentar en nuestras vidas. Vamos a experimentar su gracia. Vamos a experimentar la gracia de Dios en la familia. Veremos una transformación poderosa en todo sentido. La mano de la gracia de Dios, la mano benéfica de Dios está sobre la Nueva Jerusalén. Está sobre tu familia en el nombre de Jesús. No van a ser tus esfuerzos. Va a ser lo que Cristo hizo en la cruz, que se te va a revelar y que las puertas que estaban cerradas se te van a abrir en el nombre de Jesús. Declaramos conforme a esta palabra que el Señor Jesús es mi abogado. Levante sus dos manos. El Señor Jesús es mi abogado. El Señor Jesús es mi defensor. Él nos va a defender. Él va a defender nuestra causa de aquellos que quieren vernos destruidos, aquellos que quieren robar, que quieren destruir. Jesucristo los va a confundir. Serán vueltos atrás en el nombre de Jesús. La obra de Dios no va a ser destruida. El Señor hará una gran obra en la Nueva Jerusalén. Y hablen la lengua del Espíritu. Levante sus dos manos, levante sus manos delante del Señor, cierra sus ojos, porque vas a experimentar su gracia que restaura. De repente hay cosas que has cometido, te sientes avergonzado, te sientes que no eres digno de servir al Señor. Hoy Dios quiere escribir una nueva historia. Hoy el Señor no te va a condenar, pero te va a decir: levántate, avanza, pero no lo hagas más. Camina en santidad, camina en pureza, porque mi propósito se va a cumplir en tu vida. Porque en este mes vamos a experimentar
el amor, la gracia, el perdón, la restauración del Señor. Oh, Ranama Shai, levante sus manos. Dios te restaura en esta hora. El Espíritu Santo te contrista. El Espíritu de Dios en este momento está restaurando tu vida. El Señor Jesús te está dando una nueva vida. El Señor Jesús está haciendo que experimentes su gracia, su favor, que tu vida sea totalmente transformada por su presencia, por su palabra. En el nombre de Jesús, las fortalezas son derribadas. Las fortalezas en tu mente son derribadas. Las cadenas se rompen en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su poder en este lugar. Dale la voz al Rey. Aplaude, 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 grita en este momento. Levante su mano y diga conmigo: mientras otros me acusan, Jesucristo está escribiendo una nueva historia. Mientras otros llevan mis fotos al cementerio y hacen brujería contra nosotros, Jesucristo está escribiendo: no hay ningún arma forjada que pueda prosperar contra mi hijo. Yo lo cubro, yo lo protejo. La sangre de Cristo lo protege. Ningún arma forjada contra ellos podrá prosperar. Dios es nuestra cobertura. La sangre de Cristo es nuestra cobertura. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esa canción donde mencionamos el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se dobla literalmente toda rodilla de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay debajo de la tierra. Levante sus dos manos y Ojeda va a temblar a través del poder del nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Levante su mano y cierre sus ojos en esta hora. Deja que el Espíritu de Dios ministre sobre tu vida, porque tú no estás en un servicio más. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere restaurar, porque el diablo te ha acusado, la gente te ha acusado, pero Dios te quiere restaurar en esta hora. Dios escribe una nueva historia. Los decretos de las tinieblas están siendo anulados y Jesús está estableciendo decretos de bien, planes de bien para sus hijos y para sus hijas. Oh, Ranama Sharabasai, oh, Ranama Shatarabasai. Desde Jesús